El primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. Sí, yo quería decir una... Sí, bueno, iba a comentar yo algo también al respecto. A la vista se ha presentado ahora una reclamación por parte del Grupo Socialista y entonces mi sugerencia es que dejemos las dos actas que hay pendientes, que son del 5 y del 12, creo, si no recuerdo. Pues podríamos dejarlas hoy sobre la mesa y estudiar el contenido de la reclamación y tomar una decisión a posteriori, si estáis de acuerdo. ¿Puedo explicar? Porque es que el resto de concejales no saben de qué estamos hablando. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Que ya hemos comentado en otros momentos, en otros plenos, que las actas que se han presentado estos días podían incurrir en algún defecto de alegalidad o ilegalidad. Mirando en el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el artículo 109 recoge: de cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar, entre otros apartados, en el apartado G dice: tiene que constar en las actas asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas y no se han recogido en las 5 últimas actas de 2013, todas estas actas de 2013. Entonces lo que hemos hecho es solicitar que se impugnen las 3 que se han aprobado, que se redacten conforme a derecho, conforme dicta la ley, y que estas 2 últimas que traemos para aprobar hoy aquí también se redacten nuevamente y se traigan a aprobar en el próximo pleno o en el siguiente. Bien, pues yo ya digo que podría estar en lo cierto por todo el Grupo Socialista, y habrá que revisar el acuerdo de aprobación de esas actas. Esa es mi sugerencia. No sé si alguien más tiene algo que decir sobre esto. Pues votamos la propuesta de dejarla sobre la mesa. Ahora es necesario votarlo, ¿no? Sí. Normalmente cuando se queda sobre la mesa es por asentimiento. Si queréis en este caso dar la naturaleza al acuerdo, pues podéis votar expresamente. ¿Hay alguien que esté en contra de...? Pues por asentimiento. Pasamos al punto número 2, ejecución de la sentencia 230/2012 de 3 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca, recaída en el procedimiento ordinario 550/2010 sobre el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario 51/2010 de 28 de junio, por el que se aprobó las tarifas trimestrales del servicio de abastecimiento de agua. ¿Esto es una información o es una aprobación o una aprobación? Sí, claro. ¿Información? No, es una... Se debiera haber puesto aquí aprobación si procede del cumplimiento de la sentencia, tal y cual. Ejecución de la sentencia. Bueno, la propuesta, la propuesta que va a leer ahora el secretario es la que dice, ¿no? Ahora que vota la propuesta, ¿no? Lo que se propone. El dictamen adoptado por la Comisión Informativa de Presidencia en sesión de 26 de abril de 2013 dice: tercero, ejecución de la sentencia 230/2012 de 3 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca, recaída en el procedimiento ordinario 550/2010 sobre el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario 51/2010 de 28 de junio, por el que se aprobó las tarifas trimestrales del servicio de abastecimiento de agua. Mediante diligencia de ordenación de 4 de abril de 2013, recibida el día 15 siguiente, ha sido notificada a este ayuntamiento la firmeza de la sentencia 230/2012 de 3 de septiembre y del auto de 31 de enero de 2013, ambos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca, recaídos en el procedimiento ordinario 550/2010 sobre el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario 51/2010 de 28 de junio, por el que se aprobó las tarifas trimestrales del servicio de abastecimiento de agua.
Dice el fallo de la mencionada sentencia que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la letrada doña Blanca Ares González en nombre y representación de la Junta de Castilla y León frente al acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento de Vitigudino de fecha 28 de junio de 2010, por el que se aprueban las tarifas trimestrales por los servicios de abastecimiento de agua, debo declarar y declaro que el acuerdo recurrido es contrario al ordenamiento jurídico, anulándolo y dejándolo sin efecto. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en este procedimiento a ninguna de las partes. Por su parte, el auto resuelve desestimar la solicitud formulada por la Procuradora de los Tribunales, doña Purificación Valle Corcho, en nombre y representación de la Mercantil y Solus San Servicios, de complemento de la sentencia dictada en procedimiento ordinario 550/2010 el día 3 de septiembre de 2012, manteniendo el fallo de la sentencia en los mismos términos. Por último, la Comisión de Precios de Castilla y León, mediante acuerdo de su pleno de fecha 14 de febrero de 2013, ha autorizado los precios aprobados en su día por este ayuntamiento, y ello a la vista de un certificado municipal acreditativo de que las anteriores tarifas están siendo aplicadas desde el 1 de julio de 2010 y permanecen actualmente en vigor con la conformidad de este ilustrísimo Ayuntamiento de Vitigudino, sin que desde entonces la Corporación se haya pronunciado desfavorablemente sobre ellas. El artículo 104 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, dice en su punto 1: luego que sea firme una sentencia, el secretario judicial lo comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquel. Por consiguiente, y visto el informe favorable emitido por Secretaría de Intervención, la Comisión Informativa de Presidencia, a propuesta de la Alcaldía y por mayoría de 3 votos favorables, Presidencia y Grupos Popular y de UPS, 1 en contra, Grupo Socialista, y 1 abstención, Grupo de AEV, acordó dictaminar favorablemente la adopción por Ayuntamiento Pleno del acuerdo siguiente. Primero, en cumplimiento de la sentencia 230/2012 de 3 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca, se sustituye el texto del punto 4 del Acuerdo Plenario 51/2010 de 28 de junio por la redacción siguiente. Y cuarto, se aprueban las tarifas del servicio contenidas en la oferta de la adjudicataria y que figuran en anexo a la proposición. El presente acuerdo se adopta tanto en ejercicio de la potestad tarifaria municipal como en tanto que pronunciamiento favorable a los efectos del artículo 8 del Decreto 22/2007 de 22 de marzo, por el que se regula la Comisión de Precios de Castilla y León y el procedimiento de aprobación de precios autorizados. Y segundo, el anterior acuerdo se dicta en sustitución del anulado punto 4 del Acuerdo Plenario 51/2010 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, se le otorga eficacia retroactiva a fecha 28 de junio de 2010 del acuerdo sustituido. Bien, pues en ejecución de la sentencia recientemente dictada por el Juzgado de Salamanca, lo que traemos hoy aquí es una modificación del acuerdo en los términos en los que ha previsto la Secretaría de Intervención de este Ayuntamiento, que son los que parece ser que dan validez al acuerdo que vamos a adoptar, o que se pretende adoptar. ¿Alguien quiere intervenir al respecto? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, bueno, usted dice que el acuerdo que se pretende que vayamos a adoptar es el que dice el señor secretario, que parece que es el más acorde porque es el técnico en la materia. Pero es que el técnico en la materia también fue, me imagino, el que sugirió, el que informó favorablemente al acuerdo que se tomó en su momento, y el juez dice que lo digan ustedes como lo digan, pero es que lo que dice el juez en su sentencia es que ese acuerdo que se tomó es ilegal, no es conforme a derecho o no es no cumple la legalidad. A donde llegamos es a que lo que se ha hecho en Vitigudino es el 28 de junio del 2010 este ayuntamiento tomó un acuerdo en el que se subían las tarifas del agua un 101%, y hemos estado a la espera de que se resolviera el contencioso administrativo que interpuso el señor consejero de Interior y Justicia en su momento, en septiembre del 2010, y hemos estado esperando la sentencia del recurso. La sentencia se ejecutó en septiembre del 2012, no hemos tenido conocimiento
desde la ejecución de la sentencia. Luego nos dicen que no preguntamos en las comisiones informativas, que no preguntamos en los plenos. Preguntamos en las comisiones informativas y en los plenos. Y si hay una cosa importante, aunque no preguntemos, no son comisiones preguntativas, son comisiones informativas. Nos deberían informar de todo esto. Si es una cosa que va a afectar al ayuntamiento, pero especialmente a todos los vecinos. Y lo que resulta de esta sentencia es lo que dice la jueza en su sentencia 230, es que ese acuerdo queda anulado y esa subida que se ejecutó en ese momento no se podía llevar a efecto, con lo cual se han estado cobrando a los vecinos de Vitigudino, se nos han estado cobrando a todos el agua el 101% más caro de forma ilegal. Y ahora lo que pretenden es aprobar de nuevo eso que la jueza dice que se aprobó de forma ilegal en su momento, después de que la Junta de Castilla y León lo haya aprobado el 14 de febrero del 2013, ha aprobado la Comisión de Precios, ha aprobado estas tarifas nuevamente. Y durante ese periodo se han estado cobrando de forma ilegal. Y lo que pretenden es que ahora hagamos como que esta sentencia que ha dado la jueza anula ese acuerdo que tomamos en su momento y lo volvamos a aprobar con carácter retroactivo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. No sé si tiene fundamento jurídico, pero desde luego sentido no tiene ninguno lo que van a hacer o lo que pretenden hacer con esta proposición. Nuestra postura desde luego va a ser oponernos. De todas maneras sí que me gustaría que explicara en el informe del señor secretario, como al final si seguimos con la manera esta de hacer actas no va a quedar constancia de nada de esto, pues sí que me interesaría que el señor secretario explicara o leyera su informe. Leer el informe van a ser muchos folios, pero explicar por lo menos, o si no el señor secretario, el señor alcalde, que me imagino que estará de acuerdo con el informe si usted ha escrito la proposición para traerla al pleno. Y se lo habrá leído el informe y sabrá qué es lo que dice el informe y cómo justifica el cómo se puede aprobar con retroactividad un acuerdo como este. Bien, pues sí, previamente yo a todo lo que ha dicho pues, le tengo que contestar solamente que lo que hacemos es ejecutar la sentencia de la jueza y ejecutamos la sentencia en los términos en los que plantea, como usted bien dice, el técnico jurídico de este ayuntamiento, que es el secretario interventor. Yo no voy a entrar ahora en el debate del momento en el que se aprobaron las tarifas, por qué se aprobaron las tarifas, porque ya en su día se habló hasta la saciedad del asunto y el acuerdo que se adoptó en su día porque era necesario tomar alguna decisión respecto de la situación de deuda que teníamos con la empresa. Y la única decisión posible era la de abrir un concurso para la adjudicación del servicio que incorporara la deuda que este ayuntamiento tenía ya contraída y reconocida con la propia empresa y la actualización de los IPCs de muchos años anteriores que no se habían dado. Entonces ese es un debate que en su día se planteó. Desde luego que no es una decisión agradable de tomar, la de incrementar el precio del agua o de cualquier otro servicio público de este ayuntamiento. Pero hay que tener claro que aquí estamos también para tomar decisiones complicadas, pero si son necesarias hay que adoptarlas y en aquel momento lo eran. Y dicho esto, y volviendo a la actualidad, poco más tengo que decirle que eso, que me limito a traer una propuesta al pleno que es la que el técnico jurídico de este ayuntamiento la que propone para la ejecución de la sentencia. Desde luego que esta ejecución no tiene nada que ver con las tarifas. Yo creo que es una modificación, una sustitución de un acuerdo anulado por la jueza por otro acuerdo que es el que ahora traemos. Pues que para el carácter retroactivo del acuerdo digo lo mismo. Es decir, si el secretario interventor de este ayuntamiento entiende que es así como
se debe ejecutar la sentencia y en los términos en los que se propone, pues yo tendré que, lo siento, pero tendré que remitirme a la opinión del secretario mucho antes que a la de suya o a la de cualquier otro miembro de la Junta. Y si quiere, el señor secretario hace una breve explicación del informe. Lo que me digan, únicamente quería comentar una cosa, que efectivamente, por el permiso de la presidencia, sobre todo por la expresión, yo soy el primero que lleva diciendo mucho tiempo que esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que si el Tribunal Supremo dice clarísimamente, y lo lleva diciendo desde hace muchos años, que cuando desde otros objetivos o finalidades públicas la sentencia, bueno, esto es una sentencia del Tribunal Constitucional 97-183 y 53.1984, que cuando desde otros objetivos o finalidades públicas, como es la que se define dentro de la acción pública en materia económica, se diseña otra intervención administrativa sobre los precios, en el caso de esas sentencias de transportes, lo que ocurre no es la desaparición de la potestad tarifaria municipal, sino una justa posición de intervenciones de las que cada una de ellas, la de política de precios y el de establecimiento de tarifas, procederá de las respectivas áreas competenciales. Todo ello, sin embargo, con una completa supeditación por parte de los entes que desempeñan el control en la política de precios, en este caso la Comisión de Precios, a lo que es objeto exclusivo de tal especial competencia, de modo que, por ejemplo, las comisiones de precios, al ejercer su intervención sobre la propuesta de incremento de tarifas, no sustituyan o tiendan a sustituir al ente titular del servicio, el Ayuntamiento, en el ejercicio de lo que es su potestad tarifaria. Dice también el Tribunal Supremo, sentencia 12 de noviembre de 1998, que el ejercicio... Dice, debemos pues concluir que la potestad tarifaria corresponde al ayuntamiento, gestor directo o concedente, y en el caso de autos a la mancomunidad intermunicipal respecto al servicio público de abastecimiento de agua referido. El ejercicio de la potestad tarifaria implica que la mancomunidad intermunicipal era la competente para acordar la revisión de las tarifas y tener en cuenta las circunstancias particulares de la concesionaria, y por tanto esta competencia concreta no podía ser ejercida por la Junta, en aquel caso de Andalucía, ni directamente ni por subrogación o sustitución de la mancomunidad intermunicipal, si ésta decidió, como ocurrió en el caso de autos, en este caso el caso de no revisión de tarifas como pedía la concesionaria. Se hace, por tanto, necesario distinguir con nitidez el campo propio de la potestad tarifaria municipal y el campo propio de las autorizaciones. Esta modalidad de autorización propia de la intervención del Estado, en este caso comunidades autónomas, en la economía, y más concretamente de la política de precios tendente a controlar los procesos inflacionarios de la economía, implica la preexistencia de un derecho, en este caso la potestad tarifaria de las corporaciones locales. Por eso digo que, siendo tan claro la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y siendo tan claro como dicen el artículo 107 del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local o el reglamento de servicios de corporaciones locales, como bien dice el concejal del portavoz del Grupo Socialista, yo personalmente no entiendo que aún así se diga lo que se dice en esta sentencia. Y en concreto, pues con permiso de la presidencia, casi lo más sencillo sería leer el informe, que no es especialmente largo, prescindiendo de los antecedentes que ya son conocidos. El informe dice, primero, la normativa aplicable está constituida por los artículos 4 y siguientes de la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, 57 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y 8 del decreto 22/2007 de 22 de marzo por el que se regula la Comisión de Precios de Castilla y León y el procedimiento de aprobación de precios autorizados. Segundo, el artículo 104 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, dice en su punto 1: luego que sea firme una sentencia, el secretario judicial lo comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique al órgano responsable el cumplimiento de aquel. En el caso presente, la sentencia a cuya ejecución viene obligado el Ayuntamiento se limita a decir, en su parte dispositiva, que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la letrada doña Blanca Ares González en nombre y representación de la Junta de Castilla y León frente al acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento de Vitigudino de fecha 28 de junio de 2010 por el que se aprueban las tarifas trimestrales por los servicios de abastecimiento de agua, debo declarar y declaro que el acuerdo recurrido es contrario al ordenamiento jurídico, anulándolo y dejándolo sin efecto. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en este procedimiento a ninguna de las partes.
Resulta, por tanto, necesario determinar el alcance de los efectos jurídicos que resultan del fallo. En este sentido, la jurisprudencia ha declarado que la ejecución de las sentencias ha de realizarse ateniéndose a los términos literales del fallo, los cuales, en aras de la cabal ejecución del ordenado, deben ser interpretados, como la jurisprudencia ha declarado, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos de la sentencia y el contexto del debate procesal en el conjunto del ordenamiento jurídico. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, de 30 de septiembre de 2003. Así, tanto de la parte expositiva del acuerdo a la que se refiere la sentencia en su fundamento jurídico, el acuerdo impugnado, como de las contestaciones a la demanda, puesto todo ello en relación con el contexto del debate procesal en el conjunto del ordenamiento jurídico, resulta que el acuerdo pretendía una doble aprobación, una en ejercicio de la potestad tarifaria municipal, que sí se produjo, y otra el pronunciamiento favorable, a efectos del posterior ejercicio por la Comisión de Precios de Castilla y León, de su potestad autorizadora, aprobación que, según la sentencia, y a pesar del significado del verbo aprobar, en su primera acepción, según la Real Academia Española, no ha tenido lugar, ya que así ha sido declarado por el juzgado. En estas circunstancias, la sentencia no se pronuncia acerca del ejercicio de la potestad tarifaria por la corporación, por lo que ha de entenderse que la contravención del ordenamiento jurídico viene determinada por la omisión en el acuerdo impugnado del pronunciamiento favorable a la aprobación de esas tarifas por la Comisión de Precios, el pronunciamiento favorable, el cual no se incluyó expresamente en el acuerdo impugnado. Esto es claro a la vista del párrafo segundo del citado fundamento jurídico cuarto de la sentencia. Así, dice la sentencia, no pueden acogerse las alegaciones del ayuntamiento demandado cuando sostiene que el acuerdo impugnado no es de aprobación de tarifas, sino el pronunciamiento sobre la aprobación de precios, puesto que, aunque es cierto que en párrafos anteriores se recoge la necesaria aprobación del precio por la Comisión competente de Castilla y León, el tenor literal del acuerdo es el siguiente: se aprueban las tarifas del servicio contenidas en la oferta del adjudicatario y que figuran en el anexo a esta proposición. Por tanto, la ejecución de la sentencia ha de subsanar la omisión en el acuerdo de 28 de junio de 2010 del pronunciamiento favorable sobre las tarifas propuestas por el concesionario, en los términos del decreto 22/2007 de 22 de marzo, por el que se regula la Comisión de Precios de Castilla y León y el procedimiento de aprobación de precios autorizados. Y a este fin, el acuerdo ahora propuesto por la alcaldía cumple escrupulosamente con los términos de la sentencia que se trata de ejecutar. Tercero, en cuanto a la eficacia retroactiva del acuerdo prevista en su punto segundo, el artículo 57 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, relativo a los efectos de actos administrativos, establece en su punto tercero: 3. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y asimismo cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha que se retrotraiga la eficacia del acto, y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Es decir, siendo el acuerdo que ahora se pretende adoptar un acto sustitutorio del anulado por la sentencia, en los términos del punto tercero del artículo 57 de la Ley 30/92, se le otorga, mediante el acto de ejecución, efectos retroactivos a la fecha de este, puesto que reúne los elementos exigidos por el precepto, como a continuación se estudiará. En primer lugar, nada impide, a la vista de la sentencia, aplicar eficacia retroactiva al acto de su ejecución. En efecto, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2007, recurso 1144/2003, la repetida sentencia de 8 de noviembre de 2000 solo decidió el requisito formal que el ayuntamiento debía aprobar, para aprobar la plantilla que había sido anulada en este caso, pero no predeterminó el contenido que debería tener el nuevo acuerdo municipal que habría de adoptarse una vez fuera cumplido el trámite formal que resultaba necesario. Por lo cual, el contenido del acuerdo de 8 de mayo de 2002, de ejecución de la sentencia en este caso, y dentro de él la retroactividad que declara, no es susceptible de confrontación con el decidido por la sentencia, y a causa de ello, tampoco ese contenido puede ser considerado contradictorio con el fallo judicial. Debe examinarse entonces los requisitos establecidos por el citado artículo 57.3 de la Ley de Régimen Jurídico, y debe comenzarse afirmando que el acuerdo produce efectos favorables al interesado, porque el tercer interesado en el acuerdo anulado es la concesionaria, que se encuentra con que su solicitud de autorización de precios no cuenta con el pronunciamiento favorable del ayuntamiento por haber sido anulado el acuerdo que le fue certificado por la corporación al respecto, acuerdo que ésta creía haber adoptado legalmente y que ha sido anulado. En consecuencia, mediante el acuerdo que se adopte ahora en la ejecución de la sentencia, se restablece el derecho del interesado de acudir con garantías a la Comisión de Precios.
Y precisamente este efecto favorable al interesado introduce la nota de excepcionalidad inicialmente exigida por el artículo 57.3, excepcionalidad igualmente denotada por la actuación de la Comisión de Precios, como más adelante se explicará. Por otra parte, los derechos e intereses legítimos de los usuarios eventualmente afectados no se ven lesionados respecto a la situación de junio de 2010, toda vez que el acuerdo aprobatorio de tarifas fue trasladado a la concesionaria a efectos de su presentación, como así hizo ante la Comisión de Precios. Antes, al contrario, mediante la aprobación de unas tarifas suficientes para la viabilidad económica del servicio, se garantiza su derecho a la continuidad de este. Tal es el criterio que sigue la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo contencioso, sección séptima, de 24 de mayo de 2002, recurso 1391/97. Dice esta sentencia: sin embargo, esa pretendida infracción del artículo 57 de la Ley de Régimen Jurídico no puede ser compartida, pues teniendo por finalidad dicha tarifa el corregir la alteración del equilibrio financiero que se haya producido como consecuencia de la elevación del coste real del servicio, es de suyo que la consecución de esa finalidad solo puede lograrse si la revisión tarifaria es referida al periodo de tiempo en que haya tenido lugar esa elevación del coste que la determina y justifica. Por otra parte, sería de aplicación la excepción prevista en el apartado 3 del citado artículo 57, que permite la eficacia retroactiva siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto. Así lo ha entendido también la Comisión de Precios de Castilla y León, la cual, mediante acuerdo de su pleno de 14 de febrero de 2013, ha autorizado los precios aprobados en su día por este ayuntamiento, y ello a la vista de un certificado municipal acreditativo de que las anteriores tarifas están siendo aplicadas desde el 1 de julio de 2010 y permanecen actualmente en vigor con la conformidad de este ayuntamiento de Vitigudino, sin que desde entonces la corporación se haya pronunciado desfavorablemente sobre ellas, lo cual constituye una autorización excepcional en cuanto al procedimiento, que reafirma no solo el supuesto de hecho, que el supuesto de hecho ya existía a la fecha que se desea retrotraer la eficacia del acto, sino que en la línea de la sentencia citada, el mantenimiento del equilibrio financiero requiere de la eficacia retroactiva del acuerdo propuesto. Por todo ello se concluye que el acuerdo propuesto por la alcaldía reúne, en cuanto a la eficacia retroactiva del acto, las notas de excepcionalidad, efectos favorables al interesado, identidad del supuesto de hecho y ausencia de perjuicio de terceros exigidas por el artículo 57.3 de la Ley de Régimen Jurídico. Esto, en definitiva, lo que pretende decir es lo siguiente. En primer lugar, que a diferencia de lo que ocurre normalmente, cuando se anula un acuerdo, las sentencias dicen cómo se debe dictar el que sustituya al acuerdo anulado. Yo ponía en el informe de la comisión informativa el ejemplo de las liquidaciones tributarias, un caso concreto que se ha dado en este ayuntamiento, hasta que varió la jurisprudencia, por cierto. Cuando al ayuntamiento le dicen que no puede liquidar o que son contrarias a derecho las liquidaciones del impuesto de obras porque no debe contemplar determinadas unidades de obra, se le dice directamente que dicte expresamente que dicte una nueva liquidación sobre las unidades de obra que la sentencia admite. Llevando ese criterio a ese criterio en esas sentencias y en otras muchas, hemos visto precisamente que una sentencia en la que se impugnó una aprobación de una plantilla de personal, la sentencia le decía que tenía que aprobarla respetando el requisito formal del informe de la comisión informativa. En este caso, por los motivos que sea, no se ha dicho cómo se tiene que ejecutar la sentencia, no se ha dicho ejecútela usted de esta manera, adopte usted este acuerdo. Y entre otras cosas, y tiene que ver con la segunda parte de la eficacia retroactiva, la sentencia tampoco dice nada acerca de qué eficacia y desde cuándo debe ser la eficacia del acuerdo. Estando así las cosas, y volviendo al principio del informe en el que se dice que la ejecución tiene que hacerse en los términos en los que se ha suscitado o en los que se ha mantenido la controversia jurídica, y como hemos visto, puesto que es claro que el ayuntamiento puede y debe ejercer su potestad tarifaria, el ayuntamiento, y con el informe favorable, entiende que el problema está en que debe haber dicho expresamente que, aparte de aprobar, por si no fuera lo bastante claro la palabra aprobar, como he citado, dice la Academia, aparte de aprobar las tarifas en el ejercicio de su potestad tarifaria, parece ser que el ayuntamiento debe haber dicho que además se pronuncia favorablemente sobre estas tarifas para que vayan a la Comisión de Precios Autorizados. Y vuelvo a lo que comentaba antes, que estaba completamente de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista en que esto no tiene sentido. Porque resulta que este acuerdo, diciendo que se aprueban las tarifas, se llevó a la Comisión de Precios de Castilla y León. Y la Comisión de Precios de Castilla y León no dijo que eso estuviera mal, lo admitió a trámite y continuó la tramitación.
por motivos que no hacen al caso, porque no tienen que ver con la ejecución del acuerdo, la concesionaria desistió, la Comisión de Precios admitió el desistimiento, pero el Ayuntamiento elevó un acuerdo que no le dijo a la Comisión de Precios en su momento que estuviera mal. Por eso insisto, la controversia se mantiene en los términos del pronunciamiento favorable del Ayuntamiento, y ahora yo entiendo que con lo que dice la sentencia y con lo que sobre lo que resuelve el pleito, que lo que se trata es de hacer bien lo que se hizo mal. ¿Qué se hizo mal? No decir que el Ayuntamiento se pronunciaba favorablemente. ¿Qué hacemos? Lo decimos ahora. Con efectos retroactivos, porque la sentencia no lo impide y porque además ya he explicado que hay argumentos, incluso avalados por la jurisprudencia, para poderlo hacer así. Y que esto es así precisamente, y además es importante, yo creo, sobre todo el último, que el supuesto de hecho, es decir, que volvemos a la situación de entonces, que la propia Comisión de Precios de Castilla y León, cuando ha adoptado el acuerdo de febrero, se basa en que el Ayuntamiento, y hay una intervención de un vocal de la Comisión de Precios que dice que nadie, no solo el Ayuntamiento, sino nadie en general, se ha manifestado en contra de estas tarifas, con lo cual resulta que la Comisión de Precios le está dando valor al silencio del Ayuntamiento en no manifestarse en contra, más que a la manifestación expresa que hizo el Ayuntamiento en su día y que la propia Comisión admitió. Y ese silencio, en el sentido de no oponerse, comienza el 28 de junio de 2010, en cuanto al Ayuntamiento, y quien lo consideraba conveniente pudo haberse opuesto y no lo hizo. No sé. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Yo les he preguntado a ver qué pasaba con la retroactividad. No he oído demasiadas o una explicación lo suficientemente convincente. Por ir por partes, le he preguntado al señor secretario y al señor alcalde que nos explicara a ver cuál era su opinión sobre esto. No ha querido entrar en debate y entonces ha empezado a decir los problemas que hubo con la adjudicación del agua, de este convenio, la adjudicación de este servicio. En aquel momento nosotros nos opusimos, seguimos viendo todo el proceso que se llevó a cabo con la adjudicación a esta empresa. Hubo un montón de errores formales y uno de esos errores formales acaba siendo, como dice el señor secretario, que es un problema de competencias, y es que es un problema de competencias y lo deja claro la señora jueza en la sentencia. Si dice el procedimiento tenía que haber sido otro y realmente quien tenía que haber solicitado la aprobación de las tarifas tenía que haber sido la empresa adjudicataria. Eso es lo que dice la jueza, y quien lo hizo fue el Ayuntamiento en su momento. Hombre, quien lo hizo lo pidió, vale, lo pidió el 10 de junio del 2010, lo solicitó la empresa a esta Comisión de Precios. Gracias, señor Carlos. Pues se lo pidió a la Comisión de Precios, pero es que luego desistió, como ha explicado el señor alcalde, hoy el señor secretario. ¿Desistió? Pues desistió. Y la aprobación que se hizo de las tarifas, dice la señora jueza que el alcalde y el Pleno no es competente para hacerlo en ese acuerdo que se tomó y lo declara nulo. Y todo lo demás son conjeturas. ¿Qué es lo que podemos hacer con la ejecución de la sentencia? No dice en ningún momento ni que aplique retroactividad, que dudo mucho, se lo he preguntado a ver qué pasaba con la retroactividad, pero dudo mucho que un acuerdo que tomaron unas personas, que una jueza lo ha anulado hace unos días o hace 3 meses, en realidad, o en septiembre, lo anuló, aunque no nos hemos enterado o que no la haya hecho firme la sentencia hasta hace unos días, pero ese acuerdo que lo tomaron unas personas, hoy lo vayamos a modificar otras personas que algunas no tienen nada que ver con las que estaban en aquel momento. Yo no sé si esto es posible, pero vamos, a mí la lógica me dice que no, para empezar. Y después, otro de los argumentos que ha leído el señor secretario en su informe, pero que luego no ha explicado, es que a la hora de aplicar la retroactividad hay dos partes afectadas. Una sería, en este caso, la empresa y el ayuntamiento, que se beneficiarían de esta retroactividad del acuerdo, pero la otra son los vecinos de Vitigudino. Que los vecinos de Vitigudino, si esto que están pretendiendo hacer hoy aquí de aplicar la retroactividad se llevara a efecto, quiere decir que no podrían
utilizar su derecho a, una vez que se han enterado de que había una sentencia firme, porque ¿quién se iba a quejar con anterioridad, como dice el señor secretario, ni del ayuntamiento de ningún sitio, si resulta que había una sentencia que estaba pendiente o había un contencioso administrativo sobre un acuerdo de este pleno? ¿Cómo vamos a tomar medidas? Nadie. Pero resulta que desde esta mañana sí que hay alguien a quien le puede afectar esa retroactividad, porque ya hay, por lo menos, que yo sepa, 2 reclamaciones sobre la subida de las tarifas. O sea que si aprueban esto hoy, resulta que esa retroactividad va a afectar a 2 personas de Vitigudino. Aparte que yo creo que es ilegal, ¿no? Que no se puede hacer. Pero si ustedes, el Pleno como órgano competente, porque ya lo dice el secretario también, todo esto, no sé si es en la memoria o es en la proposición, pero el caso es que el órgano competente para hacerlo será el ayuntamiento. Pues si ustedes quieren lo aprobarán, pero que sepan que yo creo que es ilegal la aprobación, utilizar la retroactividad en la aprobación de este acuerdo. Bien, ¿alguna otra intervención? Tiene la palabra Antonio. Bueno, yo desde luego, como he estado de principio con el tema del agua, desde que se privatizó en el 2002 y hace todo eso, yo como he estado siempre en contra de la privatización, que he estado siempre en contra, de la primera, de la segunda y de la tercera, estuve en contra de ello, pero no en contra de que se privatizara, sino en contra de las formas que se le estaban dando. Aquí aparece ahora mismo, pues, una deuda que tiene contraída el ayuntamiento con la empresa de 500.000 euros. Esa deuda, en el 2007, entrando nosotros, a mí me dieron un dossier y al alcalde le dieron otro con los costes contraídos directamente que venían de atrás, 510.000 euros. Ese año, que fue 2006-2007, yo estaba en Cabeza de Hornos, a unos vueltos de entonces, y pedí un listado de facturación de agua de 610.000 metros cúbicos gastados en el año en Vitigudino, y el padrón de Vitigudino estaba en 186.000 metros cúbicos. Entonces hay una diferencia de un coste de agua tremendo, que según los de la empresa se pierde mucho por tuberías, el depósito se estaba marchando y todo eso. Pero aquel día, personalmente yo, cuando me hice cargo de urbanismo, me voy al polígono industrial y me encuentro con un contador, en 2007, con un contador que estaba contando el agua del polígono industrial. Los metros cúbicos que había marcado aquello era increíble. Aquello yo tenía exactamente para regar todas las pistas completamente, regar todo y faltar. Cuando yo le cerré el agua, le dije yo que eso lo cargaba el ayuntamiento. Cuando yo le cerré ese agua, se fueron a coger el agua a la ribera, y cuando los ganaderos se enteraron de que le estaban sacando el agua a la ribera, denunciaban al Seprona, lo denunciaron a ellos, cisternas y cisternas, ¿verdad? Que ahí ese 2007 fue un 2007, o sea 2006 a 2007, eso fue un escándalo del agua de Vitigudino. Claro, eso había que pagarlo, y eso sería, pues, con otras cosas que se sumó, pues ahí están los 80.500.000 euros o 510.000 euros que le debía el ayuntamiento a esta empresa. Pero voy más allá. Creo que se hicieron las cosas mal por parte del Partido Popular y por el Partido Socialista, los dos. Tengo que comparar los dos. Primero, el Partido Popular de aquella hizo una concesión administrativa de 4 años con esta empresa. Estaba yo presente. A los 4 años se entiende que la concesión administrativa finaliza. Esos 4 años tenía que finalizar cuando estaba el Partido Socialista gobernando. Y el Partido Socialista de aquello pues dio marcha atrás, no quiero saber nada, y la cosa se fue engordando hasta el 2007, y ahí aparecen los 80 millones de euros, los 80 millones de pesetas, los 500.000 euros. O sea, lo suyo era que cuando llegaban los 4 años había que haber cerrado el contrato. Espero que el señor secretario había advertido al señor alcalde, decir, oye, tenemos este contrato, como tienes en un banco, hay 4 años, ¿qué haces con él? Claro, ¿qué le pasaba? Que se le debían a la empresa 26 millones de pesetas, de antiguas pesetas, y no había dinero para pagarle. Entonces la empresa tiró para arriba, y tira para arriba, y resulta que cuando nos entrega el dossier, lo entrega a mí y al alcalde, nos lo entrega justo cuando entramos en las elecciones.
no le entregaron el dossier al Partido Socialista, entonces a Toribio haber entregado el dossier. Oye, mira, que nos debes esto o vas al juzgado. Yo sí le dije al señor alcalde que si vamos al juzgado, se lo dije en varias ocasiones, que nos lleven al juzgado y a ver ese dinero en base a qué se le debe. Serán ellos, porque ese dinero nosotros no lo hemos creado directamente. Ahí se paró los 80 millones, los 510.000 euros. Así que lo que conlleva el agua lo sé efectivamente, lo sé perfectamente, porque sé el primero y el segundo. Le pedí, aquí está presente el señor alcalde, que el agua que la cogiera al pueblo, que el plan E, que los 100 millones se metieran en saneamiento directamente y cogiera el ayuntamiento el agua. A mí no se me hizo caso, ni con una ni con otra. Lo que me llama la atención es que acabo de escuchar que desde el 3 de septiembre la sentencia está aquí. Y yo, como delegado de urbanismo, y llevo lo del ciclo nórdico, lo normal que hubieran pelado de que estaba una sentencia aquí. Me he enterado el otro día por el periódico, y si me lo han dicho, pues igual ni dice caso. Si me lo han dicho, no sé. Así que yo lo que sí digo una cosa, que tocando a miras del juez, y como yo tuve ya un escarmiento aquí, y Pedro estaba, de aquí lo que estaba Pedro, que nos metió una querella criminal, ¿te acuerdas, Pedro? A una puta vez que nos pusimos de acuerdo, todo el ayuntamiento nos metió una querella criminal y estuvimos con él. Así que yo lo siento mucho, la decisión del juez no la tengo en cuenta, pero yo me voy a abstener a esto porque le veo mala pinta. Sí, tiene la palabra. Sí, yo muy brevemente para decir que yo fui también uno de los responsables de haberse aprobado el aumento de tarifas en aquella ocasión, porque estaba por medio lo que dice Antolín de esa deuda con la empresa. Ahora, a la inversa, yo no puedo aprobar esas propuestas porque me da más confianza la sentencia que todos los informes que puedan salir del ayuntamiento. Por tanto, lo digo sinceramente y sin rollos y sin nada, yo me tengo que votar en contra de la propuesta que pone que hace el señor alcalde. Bien. A pesar de haber votado entonces que sí, pero ahora está la sentencia por medio, que antes no había sentencia. Bueno, pues yo para concluir y contestando un poco a todas las partes, lo que tengo que decir es lo que he dicho al principio, es decir, yo respeto las opiniones de todos los que se han pronunciado aquí, pero yo me tengo que remitir precisamente lo que pretendemos, es decir, y lo que desde Secretaría se pretende con su informe es proceder a la ejecución de la sentencia. Y desde luego, a mí, sobre las opiniones del resto de los concejales, pues tiene que valerme más la opinión del secretario interventor de este ayuntamiento, que es el técnico jurista del ayuntamiento. Por lo tanto, los términos en los que se va a pretender ejecutar la sentencia serán los que él ha indicado como los adecuados para la ocasión. Procedemos pues a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Hay que proceder a una segunda votación. Votamos de nuevo. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 4 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. El voto de calidad de la alcaldía. Voto de calidad. Bien. Voto de calidad. Pasamos pues al punto número 3. Información sobre el cumplimiento del plan de ajuste a 31 de marzo de 2013. ¿Intervienes tú o...? Primero, formalmente tengo que leer las cifras. Sí. La intervención la que informa el pleno, luego si quieres comentas. Bueno, pues con similares dificultades en cuanto a la pantalla de captura de datos, su impresión, etcétera, a las padecidas en el anterior trimestre, en las que se dio oportunamente cuenta, se ha podido, a pesar de que las pantallas estaban creadas, no permite la pantalla del Ministerio de Hacienda dar datos de derechos reconocidos netos o de obligaciones reconocidas netas, simplemente
introducir los ingresos, los datos en relación, los datos en general con las diferentes medidas. Entonces voy a leer primero los datos y luego el informe explicándolos, que se ha remitido también al Ministerio. En cuanto a la medida 1, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, el dato previsto para todo el ejercicio en principio era 26.500 euros. Había ya 10.760 acumulados a 31 de diciembre. El primer trimestre se ha ejecutado esta medida por importe de 10.850 euros, en los términos que más adelante se dirá, lo cual permite una proyección de 40.000 euros. De 40.000 euros, digo bien. Los ajustes obtenidos hasta la fecha serían 50.760 euros, lo que equivale al 45,45% más de lo previsto. Refuerzo de la eficacia de la recaudación. No se ha verificado todavía ningún ingreso derivado de esta medida, la medida número 2. La proyección anual a final de ejercicio sería de 10.000 euros, pero de momento la desviación a este trimestre es 0%, es decir, no se ha alcanzado el objetivo, ni siquiera el trimestral. La medida 3, potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados, que en realidad se refiere a incluso imposición de nuevos ingresos de carácter tributario, no solo la inspección, o así se plasmó en el plan de ajuste, eran 120.000 euros. En este trimestre todavía no se ha obtenido ningún ingreso por este concepto, por esta medida. Se prevé llegar a final de año con 60.000 euros, lo cual daría una desviación negativa del 50%. Hay una medida 4, correcta financiación de tasas y precios públicos, que no había ninguna previsión al respecto, pero sí hay unos ingresos de 2.400 euros por esta medida, lo cual supone una previsión de 6.000 euros a final de año, pero como no había previsión en la medida, la desviación es cero, ni positiva ni negativa. Y otras medidas por el lado de ingresos, estaba previsto 100, la desviación, aunque en este trimestre no hay nada ingresado por esta medida, medida 5, se plantea que a final de año se ingresen 100.000 euros, con lo cual los ajustes también se obtendrían por el importe previsto, no hay desviación ni positiva ni negativa. El ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos, lo previsto por el plan de ajuste a final de año es 247.500 euros, acumula 10.760. En el primer trimestre se ha verificado 13.250. Ello permite una previsión de 216.000 euros, que junto con los ajustes hasta la fecha son 760, lo cual daría una desviación a la baja del 12,72%, es decir, un 12,72% menos de lo estimado y previsto a final de año. En cuanto a los gastos, yendo también medida por medida, ahorro capítulo primero, gastos de personal. El plan de ajuste preveía para este ejercicio 41.420 euros. Traemos acumulado 157.880 del ejercicio anterior. Lo verificado en este primer trimestre es 14.700 euros, lo cual permite una proyección anual de 51.100. Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio es de 280.980 positivos, lo cual da una desviación anual del 23,37% positiva, es decir, el ajuste es mayor del previsto. En el capítulo segundo del presupuesto corriente, del presupuesto consolidado, la previsión del plan de ajuste de 249.970 euros, los ajustes acumulados en ejercicios anteriores 76.780. En el primer trimestre no se ha verificado todavía ningún ahorro por esta medida. La proyección anual estimada es de 250.000 euros, más lo acumulado hasta la fecha, da unos ajustes de 326.780 euros, lo cual da una desviación positiva de una centésima, es decir, prácticamente se alcanzan los objetivos y se superan mínimamente. En cuanto al capítulo cuarto, la medida 8, no había ninguna previsión, pero sí ha habido un ajuste ya en el trimestre anterior de 1.330 euros, en el primer trimestre han sido 2.000, suma, la proyección del ejercicio sería 2.000 euros, es decir, no se verificaría más ajustes el resto del año que el de este trimestre, lo cual da una
un ajuste acumulado de 3.330 euros, pero como no había previsión, no hay desviación. En cuanto al capítulo sexto, había una previsión para el trimestre de 275.000 euros, la parte del edificio de la casa consistorial que se deja de ejecutar respecto a lo proyectado. Teniendo en cuenta que se está ejecutando en estas fechas la parte que sí se va a ejecutar, se imputa este trimestre la medida, lo cual da pues, que se alcanza el objetivo de 275.000 euros en el ejercicio y la desviación es cero, que es lo previsto. Y se alcanza la previsión exactamente. Y luego tenemos aquella medida, la medida 16, que sigue apareciéndonos una previsión de 20.000 euros que el Ayuntamiento no había aprobado, que no se ha ejecutado porque el Ayuntamiento no había previsto nada en cuanto a medida 16, otras medidas de gasto, y nos aparece una desviación del 100% porque no se ha ejecutado ni en principio se ejecutará nada al respecto. Se elevará una consulta al Ministerio para ver por qué aparece esta medida y qué se puede hacer, y en su momento pues se incluirá en los sucesivos informes. En definitiva y en resumen, el ahorro generado por medidas en gastos corrientes, sin contar con lo que habíamos previsto de inversiones, es de 16.700 euros, la proyección anual es de 303.000, y los gastos totales, el ahorro generado por todas las medidas de gastos, en el plan de ajuste se prevé 311.390 euros, lo acumulado son 235.099. En el primer trimestre ya hemos alcanzado 291.700, lo cual da una suma, una proyección, sumando los ajustes efectivos en este trimestre y en el anterior, de 578.100 euros, lo cual nos daría unos ajustes acumulados de 814.00090 euros. Lo cual supone un 85,65% más de lo previsto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que está, por una parte, sí es cierto que hay muchos más ajustes de los previstos en gasto de personal, se incluye el ajuste previsto en gastos de inversión, pero no conviene perder de vista que en gasto corriente pues todavía no se están alcanzando los objetivos. Para la correcta interpretación de estos datos, o para mejor, en todo caso, interpretación de estos datos, se ha remitido las siguientes notas, el siguiente informe al Ministerio. Ajustes en ingresos. En cuanto a subidas tributarias, se ha tenido en cuenta los derechos reconocidos netos a 31 de marzo de 2013 y sobre las cantidades correspondientes se ha considerado como ajuste, como mayores ingresos, los incrementos porcentuales previstos en el plan. Y este resultado ha sido utilizado para la proyección al 31 de diciembre. Es decir, si recordamos que, por ejemplo, en impuesto de obras creo recordar que había una previsión había un incremento en el tipo tributario del 35%, entonces se ha imputado no la recaudación total, sino únicamente lo correspondiente a ese incremento, que por ejemplo en algunas tasas era del 24,8%. Eso es lo que se ha considerado. El punto 2, refuerzo de la eficacia de la recaudación. El resultado trimestral es nulo, pero se establece una proyección al 31 de diciembre basada en que es a partir del segundo semestre, cuando rinde la cuenta municipal del organismo autónomo de recaudación, RECSA, con el que el Ayuntamiento tiene concertada la recaudación ejecutiva y ampliado el anterior convenio sobre la voluntaria. En cuanto a hechos imponibles no agravados, siendo estas medidas las que mayor retraso acumulan en su ejecución, únicamente se consigna una proyección a 31 de diciembre por el 50% de lo previsto, considerándose que puedan ser puestas en práctica a partir del próximo trimestre. El próximo trimestre sería ya este, y por la parte que me corresponde pues puedo decir que se ha adoptado ya las medidas para que a 30 de junio se empiece a ingresar a partir del 1 de julio, por ejemplo, los ingresos derivados de alquiler de locales en el mercado de abastos, pues ya pueda ser puesto en práctica. 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. Se ha considerado como ejecución del ajuste los mayores ingresos obtenidos en los oportunos conceptos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Y otras medidas en ingresos. Se mantiene la proyección al 31 de diciembre porque a lo largo del ejercicio se verificará diversos arrendamientos y enajenaciones patrimoniales ya en trámite. En ahorro de gastos propuestos en el plan, en capítulo primero se ha considerado ajuste en importe de costes de personal temporal eventual o de otro tipo que, habiendo sido contratado en el ejercicio 2012 o anteriores, por la aplicación del plan ha dejado de serlo en el actual y lo serán sucesivos. En capítulo segundo, dada la naturaleza de los gastos en que principalmente inciden las medidas previstas, los ahorros, por poner ejemplo fiestas, los ahorros se verificarán a partir del segundo trimestre, por lo que si bien se considera un ahorro nulo a 31 de marzo, se mantiene la proyección para el final del ejercicio.
Ahorro en capítulo cuarto, la medida 8, se consigna la cantidad derivada de la reducción en determinadas subvenciones nominativas por comparación con el importe de las mismas en el ejercicio anterior. Y en cuanto a no ejecución de inversión prevista inicialmente, la medida 11, como comentaba antes, se imputa este primer trimestre de 2013 la renuncia a la ejecución de la primera planta de la nueva casa consistorial. Bien, para una explicación breve tiene la palabra la concejala de Economía. De esta revisión que se hace en el primer trimestre del año, la verdad es que saca datos muy positivos, sobre todo en tema de ahorro. Como podéis ver, no siendo esa medida 16 que ya comentábamos, que no sabemos por qué hay un error, y ya, como os comenté, el secretario se pone en contacto con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos modificar esa casilla, que nosotros no podemos modificarla, y en realidad pues nos está variando los datos finales, pero como veis es un ajuste bastante importante. Estamos superando las medidas de ahorro que teníamos previstas, sobre todo el tema de personal, pero como bien dice el secretario, con los próximos ciclos festivos pues se verá que también esas medidas van a ser bastante importantes, ya que como igual que el año pasado llegaremos a ahorrar un 60% de lo que se venía haciendo en los anteriores ciclos festivos. O sea, eso no se va a modificar y por supuesto que ese capítulo también se cumplirá. Donde sí estamos teniendo mayores dificultades es en el apartado de ingresos, pero como bien ha dicho el secretario, estamos poniéndonos manos a la obra para que eso se modifique, y como bien nos ha dicho, en lo que es la recaudación ejecutiva se ha hecho una campaña, se estarán enviando a Delsa los datos sobre recaudación ejecutiva hasta la temporada de 2010. Esperamos que en el segundo semestre, cuando pasen los datos de Delsa, se ha pasado el padrón, y esperamos que cuando pasen los datos pues tengamos buenas noticias de que eso ya se vaya recaudando. Pero bueno, los trabajadores están haciendo un importante trabajo para que sigamos con las siguientes temporadas, incluso que nos pongamos la actualidad a 2013. En cuanto a la medida que hace referencia a los hechos imponibles no gravados, el informe del secretario sobre la segregación de los locales del mercado de abastos ya está, con lo cual en las próximas fechas nos pondremos en contacto con los propietarios de sus negocios para llegar a un acuerdo con ellos y que esa medida también sea efectiva, y como bien dice el secretario, esperemos que no sea más tarde del 30 de junio, para que a partir del segundo semestre del año pues podamos hacer efectiva esta medida. Y en general, para mí, la revisión es bastante positiva, como ya os digo. Se está ahorrando más de lo que esperábamos, es un buen dato, y estamos haciendo lo posible para que los ingresos aumenten hasta al menos cumplir las cuantías del plan de ajuste. Pero en general, el plan de ajuste se está cumpliendo y en muy buenas condiciones. Bien, gracias. Pasamos al punto número 4, mociones. No podemos hablar sobre esto. Es un punto de información. Ruegos. Sí. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, yo se lo iba a preguntar al señor Juan José Martín, pero supongo que me lo puede explicar usted, igualmente el señor alcalde. Pero sí que me gustaría que no se explicó en la comisión informativa, porque no lo pregunté, pensaba que lo iban a explicar, porque es un tema yo creo que importante para el pueblo, y quisiera que explicaran cuál es la situación en la que se encuentra la agrupación de protección civil de Vitimudino. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Sí, claro que ha pasado. Pues me gustaría saberlo de boca del alcalde o del responsable, y que nos lo explique a todos los vecinos. No, yo le puedo decir que sucede, claro que han sucedido cosas, entre otras que recientemente nos visitó el director general de Protección Civil, y que casi de forma simultánea o un poco antes pues había tomado la decisión de renovar el grupo de Protección Civil. Entiendo que con la intención de mejorar la prestación del servicio. Esa es la idea que me trasladó a mí el concejal delegado, y en ese momento se encuentra, ¿no? El director general, por cierto, trajo una serie de equipamientos nuevos para el cuerpo de protección civil, y se habló de la posibilidad de mejorar también los recursos del cuerpo, o la posible dotación de un vehículo en un futuro inmediato.
Y la impresión que a mí me traslada el concejal delegado es esa, que el cuerpo de voluntarios de protección civil pues necesitaba una reestructuración. Creo que ya hay varios voluntarios dispuestos a hacerse cargo del grupo, y esa es la información que tengo hasta la fecha. ¿No tienen más información? No sabemos. Hay una renovación del grupo, una reestructuración del grupo, pero ¿en qué consiste la renovación o la reestructuración? Pues creo que ¿Renovamos nosotros también el ayuntamiento y lo reestructuramos de la misma manera? No. De la misma manera, no. ¿Y entonces cómo el cuerpo de voluntarios no es? ¿Quién la ha reestructurado o por qué motivo? ¿Cómo se ha motivado? Pues cierto, deberíamos saberlo. Si se ha tomado esa decisión es porque parece ser que no era satisfactoria la prestación de servicio hasta ahora. ¿Y se ha comunicado en algún momento a los interesados o a los afectados? ¿No hay parte afectada? ¿Cuál ha sido el procedimiento? Porque con los procedimientos en este ayuntamiento acabamos en sentencia judicial. No. Y luego con el día de la marmota podemos acabar en otra sentencia. Bueno, estamos en el turno de ruegos y... Sí, es que ruego que lo explique, pero detalladamente. Es que si me va a decir que hay una renovación del grupo, una reestructuración, pero ¿en qué consiste? Porque creo que no es así. Pues en renovar medios, materiales y humanos. Sí, pero ¿en qué consiste la renovación de los materiales humanos? No, pues para más detalles... Espero a que venga el señor... Exacto, le da todos los detalles que considere. O lo que yo ¿Algún otro ruego? Sí, otro. Rogaría que se tomen las medidas oportunas para solucionar el cruce de la 517 con la carretera de Trabanca. Hace un año estuvo aquí el subdelegado del gobierno, dijo que iba a tomar las medidas oportunas y esto de tomar las medidas oportunas es vamos a esperar a ver qué pasa. A ver si hay otro accidente o a ver si ocurre otra desgracia. Sí, ya en aquel momento dijo que bien, no se podía tomar la medida que sería la solución definitiva, que sería el sacar la circunvalación por donde realmente está previsto. Pero si no se puede hacer esto porque resulta que estamos en crisis y la Junta no tiene dinero, pero lo que dijo es que iba a tomar una serie de medidas de pasos de peatones o señalización lumínica de alguna forma. Y entonces quisiera saber cómo está esto, quién habla con ese señor, si le están presionando de alguna forma o si están en ello, que es como siempre están en ello y siempre es para la semana que viene, pues esperamos a la semana que viene, pero que se tome alguna medida ya con este tema. No vamos a esperar a que pongan los pisos de solteros y si los iban a poner por ahí y entonces para que puedan cruzar. ¿Tendremos que tomar las medidas antes de que ocurra alguna desgracia más? Más robos. Sí. Bueno, no tengo más. Tiene la palabra. Sí, yo solamente un ruego al equipo de gobierno que se tenga en cuenta las mociones que yo he presentado o las que se pueden presentar, porque siempre lo he hecho con la intención de aportar algo positivo al ayuntamiento, eso está claro. Entonces yo tengo en este momento, recuerdo algunas que no se ha tomado interés o no se ha hecho nada por ello. Por ejemplo, pues sabéis que se derrumbaron unas casas en la calle Santa Ana. El ayuntamiento, debido a eso, ha pagado a un restaurante hasta 24.000 euros, y había que recuperarlos, intentar por lo menos de recuperarlos. A mí me han informado que los juicios se han celebrado debido a ese derrumbe, los afectados han cobrado sus indemnizaciones, pero nosotros creo que no se ha hecho nada. Entonces yo sí le rogaría que, por si me han equivocado a mí, con intención, que me aporten toda la documentación respecto al tema de esa reclamación de los 24.000 euros, a ver si el ayuntamiento los puede recuperar o no,
porque si no se recupera y no se ha hecho nada, alguien será responsable, porque eso se tenía que haber hecho. Ese es uno de mis ruegos. Otro ruego que me di cuenta es que se tenga en cuenta también, y de otra moción respecto a los seguros, las pólizas de seguros. Tenemos aquí unas 18 pólizas en vigor y el importe que pagamos al año son también 24.000 euros. Yo decía en esa moción que ¿por qué no se le ofrece a las distintas compañías de la localidad o a quien crea conveniente para que creo, por mi información, las informaciones que tengo yo, también es que podemos ahorrar bastante dinero con lo que aportamos de esas pólizas. O sea que se acumulen esas pólizas, se le ofrezcan a las distintas compañías a ver en qué precio lo hacen. Pagamos ahora 24.000 euros. Creo que podemos ahorrar una cantidad considerable. Y otra cuestión, yo presenté otra moción también diciendo de que no se debieran de ocupar en el salón de actos del Centro Cultural más localidades que las que hace el aforo. Nosotros exigimos en las discotecas, bares y tal aforo. El salón de aquí también tiene un tal aforo, que es el que tiene en el proyecto. Y sin embargo, en una de las obras del teatro del certamen se metieron 40 sillas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si ocurre algo? Yo creo que son cosas que si nosotros podemos exigir a los demás, tenemos también que cumplir nosotros con nuestras obligaciones. La obligación en ese caso era no ocupar más localidades del aforo. Y ya digo, se ocuparon 40 entradas más. Y otra cuestión... ¿Cómo? Solo un segundín. Creo no recordar mal cuando en el teatro uno de tus enfados fue no dejarte colocar más butacas de las que estaban estimadas en el proyecto. Sí. En ese momento tú querías superar el aforo y no le dices más importancia. Me parece increíble que ahora te preocupe que se pongan 40 sillas, en aquel momento te querías sacar hasta la señalización, que estaba puesta en el suelo, te decía que las butacas no se podían colocar. Cuando se colocan así, se colocan contra la pared, se dejan totalmente libres pasillos, libres puertas, porque eso sí que me preocupó bastante. Y a veces se toma la opinión de que también la gente quiere ver las obras y no hay un foro para todos. Lo que sí tenemos la precaución siempre de que esas sillas van contra la pared, y tú lo sabes perfectamente, las puertas quedan libres y no hay peligro. Te aseguro que eso sí me preocupo, porque jamás dejo colocar una silla que llega por algún obstáculo en la puerta de salida, tanto en una como en otra. Y cada vez te preocupes cuando quieres poner más butacas de la cuenta. Bien, puedo contestar, ¿no? Sí, pero... Estaban hasta las puertas ocupadas. En el lado donde yo acostumbro a ponerme, había 18 sillas. Y estaban hasta la misma puerta. Y en el otro lado había hasta el resto hasta 40. Luego, se preocupe uno o no se preocupe, es incumplir una norma, la de no ocupar más del aforo. Y yo te digo que no. Bien, pues yo te digo que sí. Y yo digo que no. Yo te digo que sí. Pues ya está. Segundo, yo quise colocar 8 butacas más. Uy, 8. Sí, 8 butacas más, que son las que están aquí reservadas y guardadas, con el informe del arquitecto, que bajamos los dos a tomar medidas, porque marcaba un metro o 1,20, no recuerdo cuánto, de dejar los espacios libres. Y aunque se pusieran esas 4 butacas o 8 butacas que yo decía, que están ahí guardadas, el informe verbal del arquitecto es que sí se podía. El informe técnico de Diputación era negativo. ¿Que era negativo? Porque se tapaba la señalización. Bueno, pues nada, pues no se ponen porque es negativo. El arquitecto de aquí que tenemos en el ayuntamiento era positivo, porque lo medimos los dos. Vale. Luego lo que quiero decir es que no se venga aquí con tapujos ni disculpas, porque lo que se debe hacer es no entrar más a foro. Que se hagan 2 sesiones y ya se acaba. Mira, no importa poco de certamen, sí funciona estupendamente. Es un éxito. Mira, Y es un éxito desde el año 2007. de éxitos no me hables porque hubo más éxitos. Ahora hay 190 butacas y antes se llenaban 320. Perdona, cuando yo cogí el certamen tenía 40 personas como tú. Es que cuando yo te hablo a lo mejor no habías nacido. El certamen de ahora es una cosa y lo que hubo... A ver, Pedro, ¿tenías algún otro luego? Bueno, sí, yo tengo que... Pero lo hago siempre con la intención de aportar,
En el equipo de gobierno no os contradicáis, no demostréis ninguna contradicción en la prensa, porque uno explica un día de que se devuelve el dinero del agua y otro explica otro día de que no se devuelva el dinero del agua. Eso es lo primero. Solo que lo tengáis en cuenta es porque hacemos un mal efecto ante el pueblo, de verdad. Los comentarios son complicados. Y otro escrito que vi en la prensa de la Junta, que cambiaba el pavimento de las travesías y tal, y yo de verdad estoy pasando por esas travesías continuamente y he ido a visitarlas casi por enterarme bien de las cosas, y resulta que lo que le ha hecho la Junta es poquísimo y queda mucho más por hacer de baches y de aberturas del asfalto que lo que se ha hecho. Luego, ¿por qué se publica que la Junta se ha concedido la renovación del pavimento, etcétera, etcétera, etcétera? Que tengáis cuidado con las publicaciones. Pedro, lo digo con la mejor intención. Pedro, yo tengo un escrito de la Junta de Castilla y León que ha llevado a este ayuntamiento para decir lo que iban a hacer. Y ese escrito se lo pasé a la prensa. Lo que iban a hacer, lo dicen ellos. Entonces, si los que están aquí no lo han hecho, su problema es que estoy de acuerdo contigo, que han venido a hacer el bobo. Has comprobado que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Hombre, y ya se le mandó a la Junta para arriba para decir que el procedimiento ha sido nefasto. Lo digo con la intención. Es así, Pedro. Un mal efecto a los que no vas a es mal efecto que te manden a ti, Pedro, que te manden a ti un escrito, que llega a este ayuntamiento un jueves, el escrito, y que el jueves estén bacheando. ¿Es normal? Que ni se puede quitar coche, ni se puede hacer un bazo, ni nada directamente. ¿Es un problema de la Junta o es un problema de los señores que están aquí funcionando en la Junta? Fíjate cómo es, Pedro, escúchame una cosa, fíjate cómo es que esta calle la calle Pedro Velasco la bachean toda, y porque vivía yo en la calle San Roque no bachearon ninguno. ¿De quién procede eso? Sabemos lo de procede. Bien. ¿Lo conoces, no? El concejal de urbanismo. Reclamarle a la Junta por incumplimiento de lo que ha ofrecido. Mira, Pedro, te digo una cosa, no es ese solo. Un señor, un vecino de Vitigodino, me pide a mí solamente de que quería poner unos tubos, que ellos los pagaban, que ellos los arreglaban, le pido permiso de Diputación, viene el permiso concedido hace 8 días, y ahora que le digo que lo arregla, dice que lo arregla el ayuntamiento. Si de esas te encuentras con todas, y tú conoces bien que has sido alcalde de este pueblo y te encuentras con todas, pero eso de lo de la avenida, ellos llegaron, bachearon, sí, había unos hoyos ahí escandalosos que estaban a la puerta del centro y todo eso por ahí. Bueno, pues, ¿saben lo que me dicen en el informe? Que nos puede afectar a todos, todo lo hemos hecho, a ti, a mí cuando fui alcalde, a este y al anterior y al anterior. Que se han hecho obras en Vitigodino, si no, que los corredores se llama alcalde, que lo ha leído también el informe, se han hecho obras en Vitigodino que no se le ha pedido permiso a la Junta de Castilla y León. Y porque esos deterioros vienen de ahí entonces, del gas, de acometidas, de ahí viene todo eso. Le culpa al ayuntamiento. La Junta se lava las manos y nos tira balones fuera. ¿Y ahora qué le dices? A callar. Y otra pregunta que quería hacer, porque yo intenté hablar algo cuando estaba explicando Jenny del ahorro y demás. Yo me parece muy bien, y ese ahorro lo considero porque se ha gastado menos de lo que se iba a gastar. Pero una pregunta muy concreta: ¿ese ahorro quiere decir que la deuda de nuestro ayuntamiento ha disminuido? ¿Sí o no? Solo eso. Vamos a ver. ¿La deuda ha disminuido? ¿Sí o no? Vamos a ver, vayamos por partes. La deuda que se podía esperar, la deuda esperada, claro que ha disminuido, estamos gastando menos. El gastar menos puede ser que estéis permitiendo que no aumente la deuda. Pero yo estoy preguntando una cosa muy sencilla: ¿la deuda ha disminuido, sí o no? Sí. Vamos a ver, Pedro, la deuda claro que ha disminuido porque no se está gastando tanto y la liquidez que se tiene se está empleando en pagar deuda atrasada, con lo cual, claro que se está debiendo menos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos ya en preguntas. Pediré justificantes también. Bien, con respecto a eso del plan de ajuste, yo también quería preguntar, ha dicho que una de las partidas del ahorro son los 350.000 euros que hemos dejado de gastar, son 350.000, lo que hemos dejado de gastar por la obra del ayuntamiento. Son 275.000. Los 275.000 que hemos dejado de gastar por dejar de hacer la segunda fase del ayuntamiento.
Y yo me pregunto, la segunda planta, perdón, sí, tiene razón, la segunda planta. Yo me pregunto, ¿con qué dinero se iba a hacer esa segunda planta? ¿Vendría de alguna subvención? ¿Eso lo hemos dejado de ingresar? Porque si lo quitamos, aquí quitamos de lo que no gastamos, y ya les dijo una vez mi compañero Javier Muñiz, entonces les dijo, pues por esa regla de 3 podíamos haber dejado de hacer, o podíamos haber intentado hacer un campo de golf, no lo hacemos y nos ahorramos 1 millón de euros, o el circuito de motocross, nos ahorramos una pasta, si lo hubiéramos pensado hacer, que tendrá que a ver si resulta que hay un ahorro en el gasto que hemos dejado en inversión, en este caso porque no hemos hecho esa segunda planta del ayuntamiento, en algún sitio tiene que aparecer de dónde, contra qué partida iba a ir esa obra. Supongo que eso aparecerá en el plan de ajuste como que hemos dejado de ingresarlo, ¿o no? La subvención que iba a venir de la Junta, esas que iba a traer usted de la Junta para hacer todas las obras, y eso se ha recogido en el plan de ajuste. Vamos a ver, cuando se redacta el proyecto del nuevo edificio municipal, el proyecto tiene un importe total. Ese importe se financia contablemente, tiene que aparecer porque hay una previsión de inversión del ayuntamiento. Otra cosa es la financiación de ese importe. Yo recuerdo que hasta ahora, no sé por qué le parece a usted tan gracioso hablar de las ayudas de la Junta que iba usted a buscar, porque de hecho las dos fases, una ya ejecutada y la que se está ejecutando actualmente, se están ejecutando gracias precisamente a esas subvenciones que a usted le parecen tan simpáticas, ¿no? por la expresión que pone cuando habla de ellas. Esas están financiadas, pero el coste total del proyecto a día de hoy no estaría financiado. Si realmente se prescinde de unos módulos de obra en ese proyecto, pues eso será una rebaja sobre la previsión inicial del coste total del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quisiera que expliquen cómo se hace la recogida de los residuos sólidos urbanos en este ayuntamiento. Esto no es así. Sí, bueno, usted sabe perfectamente que de poco se firmó un convenio con no lo sé, yo lo sigo en la prensa. Hay un acuerdo para recogida de aparatos en este caso, y hay una previsión para recogida de residuos en poca cantidad, haciéndolo pues, o bien colocando un contenedor en el silo o algo así, que eso se lo habrán puesto. ¿Y no hay una normativa? Sí, precisamente hay una normativa que complica las cosas mucho en materia de residuos. Y por eso, no hombre, las normativas no son para complicar las cosas, en muchos casos. Esta en particular pues complica bastante las cosas a los ayuntamientos, y nosotros estamos actuando como podemos hacerlo. Legalmente. Cumpliendo la normativa. Y la adjudicación a la empresa. ¿No tendrá usted alguna duda? No tengo ninguna. La suelen tener los jueces con las sentencias. Sí. Yo ninguna. No, los jueces no tienen ninguna duda. ¿La adjudicación a qué empresa se le ha adjudicado? ¿O en qué mesa de contratación se ha adjudicado? ¿Qué pliego de condiciones ha puesto? No tiene coste para el ayuntamiento. No, para el ayuntamiento no, pero para la empresa. Es más, ¿hay algún beneficio? ¿La empresa obtiene algún beneficio? Hombre, es una empresa que se dedica precisamente a recoger aparatos electrodomésticos y todo esto. Es que era un problema que tenían los vecinos en Vitigudino muy notable, que no sabían qué hacer con los aparatos que desechaban. Y la empresa, por supuesto que es una empresa que tiene objetivos, el lucro como objetivo. Le abona al ayuntamiento una cantidad por tonelada retirada y nos presta el servicio, y resuelve un problema que teníamos bastante importante. ¿Y se le ha dado a esa? ¿Y quién ha adjudicado ese contrato o ese? La empresa se ha dirigido al ayuntamiento, se puso en contacto con nosotros y nos ofreció la posibilidad de hacerlo así. ¿Y eso es legal? Pues yo creo que sí. Puede decirnos yo también, yo creo que no, pero bueno,
Tal y como lo cuenta, porque yo no he visto el convenio, ¿eh? Yo no he visto el convenio ese que usted dice que ha firmado con una empresa, pero pues lo habrá firmado usted. Sí, no recuerdo si lo he firmado yo o el concejal delegado. ¿Y nos puede decir el señor secretario, que es el que vela por los intereses de todos los ciudadanos en este ayuntamiento, si eso es legal? ¿O cómo se ha hecho? Porque es que yo así no me quedo, vamos, no, yo quiero saber a ver qué es lo que se ha hecho. Yo no tenía ni idea que hubiera una empresa que se estuviera encargando de esto y que se le hubiera adjudicado un contrato o que se hubiera firmado un convenio con ella, pues para ahora, que gane dinero. Pues ahora ya sabe que lo hay. Le parecía mejor que no la hubiera, ¿no? Yo, a ver, eso ya son opiniones suyas. Debe ser usted, no me sea demagogo, debe ser usted el único vecino que preferiría que... Hombre, yo lo que preferiría es que llegaran a un buen acuerdo usted con la mancomunidad o con quien fuera y que se encargara de esto, no sé, es que no sé cómo habría que hacerlo. Pero si lo que va a hacer es ir repartiendo por ahí a gente que puede ganar dinero, ir repartiéndole servicios del ayuntamiento, es que no lo entiendo, dígame. Vamos a ver, usted está equivocado, porque esa empresa, este ayuntamiento no saca ni un duro. En ese convenio, el ayuntamiento no paga ni un duro a esa empresa, el procedimiento es al contrario. Esa empresa paga por tonelada, como lo ha dicho el señor alcalde, al ayuntamiento. O sea, que le puedo asegurar y puedo enseñarle lo que usted quiera, que no hay ningún documento en este ayuntamiento que justifique que esa empresa recibe ni un euro de este ayuntamiento. Sí, pero ¿quién ha contratado a esa empresa? ¿O en qué acto administrativo se ha hecho? Bueno, que explique el señor secretario, pero en una junta de gobierno. Desde luego, como no tiene un importe de una cantidad tan elevada, no es necesario hacerlo a través de concurso. Pero que el señor secretario le explique más detalles. Pero vamos, ya le digo, o sea, no diga que esa empresa gana ni un euro porque... Que yo no digo nada. Sí, usted está diciendo que yo no tenía ni idea está ayudando a crearse a esa empresa. Y de este ayuntamiento no sale ni un euro para esa empresa. O sea, le hace el convenio, pero este ayuntamiento no paga, todo lo contrario, este ayuntamiento recibe dinero por tonelada que se lleva. Es como la empresa del agua que recibe dinero por las tarifas de los vitivividenses. Antes de hablar, infórmese y léase los documentos. Pero que no lo tengo, que yo no sabía que existiera. Viene y lo solicite. Pero que no lo sabía hasta ahora mismo. A ver, ¿alguna otra pregunta? No, que quisiera que me explicara el secretario a ver si es legal o no es legal o cómo se ha hecho. Y si no, lo pediré por escrito, vamos, pero... Conozco muy poco del asunto, hasta el punto que no podría pronunciarme si es legal o no es legal, porque sé que se firmó algo con una empresa que no sabía que pagaba el ayuntamiento y todavía no he tenido la oportunidad de ver si hay ese ingreso y fiscalizarlo como para saber qué problemas puede plantear o no plantear. O sea, que poco puedo decir en este momento. Pero está... ¿Alguna otra pregunta? Pues es otra pregunta. Si total no la recogen en las actas, o sea que da lo mismo ya. A usted le dará lo mismo, digo, porque no la recogen. Lo mismo. No, a mí es no. el que lo ha dicho, se le ha escapado, yo creo. Sí, puede ser. Era lo mismo, ¿no? Lo importante es que otra que me viene así a la cabeza con lo del plan de ajuste. Resulta que he visto en la última junta, el acta de la Junta de Gobierno local, que se ha aprobado dentro del reconocimiento de gastos, había 2.700 más o menos, más unos 900, un total de 3.600, que debía ser, supongo que es público y gestiona un portal en la administración que sirve para colgar ahí los documentos o para gestionar los documentos. No sé, 3.600 euros para esto. No tenemos dinero para poder ver las actas en papel y resulta que nos estamos gastando 3.600 euros para que estén en el ciberespacio, para que no lo pueda ver nadie, que nos lo puede mandar en papel y nos ahorramos 3.600 euros. ¿Es así? ¿Es esto de 3.600 euros? Es que no lo sé. Para usted parece que las cosas que no conoce son más banales de lo que los que nos conocemos nos parece. Para eso es un programa que utilizan los funcionarios no solo para colgar las actas en el espacio, lo utilizan de registro, lo utilizamos para firmar digitalmente. Sí, vale, estoy de acuerdo con usted que es una cantidad exagerada y por esa misma razón estamos intentando ahorrar y paso a paso vamos intentando tocar aquellas cosas que creemos que son exageradas. Por ahora no hemos encontrado otro portal que nos ofrezca las mismas condiciones que ofrece ese portal, con lo cual no podemos hacer nada, pero seguiremos intentándolo. Pero ya le digo, o sea, que para ustedes lo que es algo tan banal.
No es luego, banal. que sea- Lo he visto esta sea- mañana, Lo he visto esta mañana porque nos llegaron ayer las actas de la Junta de Gobierno local que no estaban en el expediente del Pleno. Pero, y lo he visto así en el teléfono móvil en chiquitillo, pero me ha parecido que eran 2.700 y 900 y digo, no puede ser. Que de un portal en internet que me imagino que Rexa no lo ofrece, o no lo ofrece, le estamos dando a Rexa la posibilidad de que vaya cobrando, según ha dicho usted, hasta 2010, estamos ahora con la liquidación ejecutiva hasta 2010. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora con las liquidaciones ejecutivas? ¿Cuándo vamos a acabar de Muy buena cobrar? pregunta. Esa es Mire, una muy buena pregunta. Coño, estamos pagando a Rexa. Pregúnteselo al equipo del gobierno socialista, que también me gustaría saber. A ver, Porque a estamos ver. liquidando ejecutivamente 2006, 2004, me gustaría No. saberlo. Si algún día A puede, ver, pregúnteselo y nos lo mire, contesta aquí. lo Me que gustaría vi, saberlo. la última vez que vi toda la documentación, lo que vi es que desde el 2007 queda por cobrar 1,5 millones de euros, me parece que son, desde el 2007, y eso es desde el 2007 que estaba gobernando el señor Julio Santiago, aunque usted no estuviera ahí, pero él sí estaba gobernando. Y son 1,5 millones de euros, me parece, o 200.000, ya no sé, Luego ya. Bueno. Hombre, que es todo del 2007 para atrás y que han hecho durante 4 años. Oye, buena pregunta. Mire, muy buena pregunta. El concejal de Hacienda, pregúnteselo también. Fíjate que. Pues es que ahora resulta que el concejal de Hacienda de antes no está gobernando, está ahí en la oposición. Ya, pero es responsable Yo le de pregunto, 4 años. a ver, ustedes son los que están ejecutando. ¿Tiene usted alguna otra pregunta? Yo no hago responsable de mi desigualdad. Pregúntele a él y al anterior equipo de gobierno socialista sobre los temas que no sabemos ninguno y desconocemos. Y viene aquí y nos informa, y así nos enteramos todos.